Bienvenidos, hoy vamos a ver funciones polinómicas, en especial lo que es la función afín. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿A qué se refiere con funciones polinómicas? Las funciones polinómicas son funciones que están definidas de reales en reales y está dado por una función que tiene el esquema y igual o f de x, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x2 y así sucesivamente hasta llegar a un grado enésimo. El grado lo da la enésima potencia que tiene la letra x y todos los a sub i que aparecen acá pasan a ser los coeficientes de dichos valores. En particular vamos a comenzar con la de grado 1. La función afín. Es aquella función, como acabo de decir, que es polinómica y de grado 1 y tiene este formato: función definida de reales en reales, donde la función está dada por m por x más b, donde su representación gráfica nos da una recta oblicua, donde a m se le llama pendiente y b ordenada al origen, que es el punto donde corta al eje de la cinta. Para verlo más claro, el primer término se le llama a m por x y el segundo término al que está llamado independiente, que está la letra solita o el número solito. Esa b o ese número es lo que se conoce como ordenada al origen. Y la letra m, que es un número, es lo que se conoce como pendiente de la recta. ¿Qué pasa si a mí me dan dos rectas? ¿A qué se le llama ángulo de inclinación de dicha recta? Al ángulo que se forma por el semieje positivo del eje de las abscisas y la recta, teniendo en cuenta que está medido en sentido contrario al de las agujas del reloj. Eso que yo estoy remarcando en rojo es lo que se conoce como ángulo de inclinación. Puede variar de 0 a 180. En este caso es menor a 90 y en este caso, el lado derecho, es mayor a 90 grados. Siempre se mide desde el eje X hasta que toco la recta y siempre es un ángulo positivo, nunca negativo. ¿A qué se le llama pendiente de una recta? Recién lo vimos que era la letra M. ¿Sí? ¿Y a qué se le llama? Es a la tangente trigonométrica de su ángulo de inclinación y se simboliza con esa letra M. La M es igual a la tangente del ángulo y yo puedo tener 4 alternativas de dibujitos de recta. La primer dibujito hace referencia a que su ángulo es menor a 90 y por lo tanto cuando yo quiera sacar la tangente de dicho ángulo es mayor a 0, o sea va a ser una pendiente positiva. En mi segundo ejemplo, B, el ángulo ya es 90 grados. La tangente del ángulo va a darme infinito, no existe. ¿Y esto por qué? Porque no es función, porque no cumple con unicidad, tiene infinitos puntos que pasan para un mismo valor, por lo tanto esa parte o ese ejemplo no se va a tocar en lo que vamos a trabajar. El tercer ejemplo, el ángulo es mayor a 90, por lo tanto la tangente de dicho ángulo me va a dar menor a 0 grados, por lo tanto va a ser una pendiente negativa. Y si el ángulo es igual a 180, la tangente de dicho ángulo me va a dar 0, por lo tanto no tiene pendiente y es una recta horizontal. Si me voy al primer ejemplo y tomo como ejemplo que el ángulo es 60 y yo saco la tangente de 60 grados, eso me da 1,73, o sea una pendiente positiva como recién dije. Si me voy al tercer ejemplo y pongo un ángulo de 120 y le aplico la tangente, obtengo una pendiente negativa en ese ejemplo. ¿Qué pasa si me dan al revés? Me dicen que la pendiente vale 1. ¿Cómo hago para sacar el ángulo de inclinación de esa recta? Sacando con la inversa de la tangente. Arco tangente de 1 me da 45 grados. Y ese es el ángulo que va a tener dicha recta. ¿Qué pasa si yo les doy un ángulo negativo? Si yo le saco a ese ángulo negativo, el arco tangente me da menos 45. Dijimos que un ángulo negativo no puede ser. Que tengo que forzosamente hacer acá para que me dé el ángulo correcto, sumarle 180 grados y me dé el ángulo deseado. Entonces, siempre que mi pendiente sea negativa, al ángulo se le debe sumar 180 grados.
¿Se puede calcular la pendiente de la recta conociendo dos puntos? Por supuesto. Si yo elijo como dos puntos arbitrarios A y B de dicha recta, yo puedo encontrar la pendiente que es sacada con la tangente del ángulo. El ángulo, si lo considero desde el eje X hasta que toco la recta, es lo mismo en esta altura que en la altura de acá más arriba. Teniendo en cuenta eso, nosotros sabíamos que la tangente es cateto opuesto, que es este pedacito de acá, sobre cateto adyacente, que es este pedacito de acá. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Ese pedacito de arriba es y2 menos y1 y el pedacito de abajo es x2 menos x1. Y con esa formulita yo puedo sacar cualquier pendiente dado dos puntos. Por ejemplo, menos 2, 3 y el punto 3, 2. Puedo calcularle la pendiente de dicha recta, reemplazando en dicha forma. Se reemplaza y me dice que la pendiente es menos 1. Por ejemplo, la función 4/3 de x menos 1. ¿Cómo se representa gráficamente? Tengo que armar los sistemas de coordenadas cartesianas y empezar a graficar. Para ello, lo primero que hago es marcar la ordenada del origen, que es el punto que corta el eje de las y. Una vez que yo marco ese valor, van a mirar la pendiente y si hay fracción, el denominador me va a indicar siempre cuántos lugares me muevo a la derecha, desde la ordenada del origen. Una vez que yo me muevo, marco un puntito arbitrario y desde ese punto arbitrario van a subir o bajar dependiendo del numerador que tenga. En este caso, el 4 positivo, debo subir 4 unidades. Marco el punto bien grueso y por esos dos puntos trazo la recta. Veamos otro ejemplo. Grafico en el otro ejemplo la ordenada del origen, que es 3. Desde ese 3 corro 4 lugares a la derecha como me indica el denominador y desde ese valor bajo 3 unidades como me indica el numerador y por los dos puntos trazo la recta. ¿Qué tengo que tener en cuenta en estas funciones afines? Calcular el cero por raíz de la función. Para ello, en este tipo de funciones se hace la letra i igual a 0. Me voy al primer ejemplo, numéricamente, reemplazo las i por el 0 y despejo la ecuación. El menos 1 pasa sumando y el 4/3 dividiendo o multiplicando al revés. Y obtengo que es 3/4. Visualmente sería aproximadamente ese puntito. Si me voy al otro ejemplo, debo realizar el mismo proceso. 0 es igual a menos 3/4 de x más 3. Despejo, voy despejando y me queda que x vale 4. En este caso ya lo notamos visualmente, pero si uno pide encontrar, hay que hacerlo analíticamente. Y para ir concluyendo esta parte donde se trabajan los distintos tipos de función afín con las distintas rectas, yo les puedo dar una pendiente y un punto y decir que encuentren esa ecuación de la recta. Para ello se va a usar la ecuación de la recta que pasa por un punto con pendiente conocida. Es decir, y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Por ejemplo, si tenemos como pendiente 2 y 3, 7, sustituyo en dicha ecuación dichos valores teniendo en cuenta que el par ordenado siempre el primer elemento hace referencia a x1 y el segundo elemento a y1. Sustituyo, aplico distributiva, despejo y obtengo la ecuación 2x más 1. ¿Qué pasa si en vez de darle una pendiente y un punto le doy dos puntos? Se va a usar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, que es similar a la anterior, nada más que la pendiente se la reemplaza o se sustituye por cómo se calculaba la pendiente. De esa manera se va sustituyendo dichos valores. En la ecuación se desarrolla primero bien la pendiente y una vez que ya tengo la pendiente, recién aplico distributiva y despejo y obtengo la ecuación. Y otra forma es en formato general, cuando la ecuación está en forma general o implícita que se le llama, es cuando la ecuación está igualada a 0, que no parece ser una recta, pero si yo despejo dicha ecuación, obtengo la recta. En este ejemplo que yo trabajé por 3 métodos distintos para llegar a la misma, para que vean que cualquier formato que yo les dé, podemos llegar a la misma recta para trabajar. Hay casos particulares que es la función lineal, que es cuando
conozco la pendiente, conozco el primer término lineal, pero no está el término independiente. O sea que vamos a tener m por x. El tipo de estas ecuaciones son, por ejemplo, 2x. Es una ecuación que va a pasar por el 0, 0. Corro un lugar a la derecha y 2 hacia arriba y se va a trazar la recta. Se llama lineal porque pasa por el 0, 0. Y el otro caso particular es la función constante, que es cuando no existe el término lineal, pero sí el independiente. Este caso es un caso donde me queda una recta horizontal. Ya que no tiene pendiente, la pendiente sería 0 por x. Ese 0 por x es lo mismo que escribir 0 sobre 1. Tengo que moverme un lugar a la derecha a partir de mi ordenada al origen, y como dice 0 en el numerador, no subo ni bajo, y por eso queda una recta horizontal. La función constante pasa a ser la función polinómica de grado 0. La lineal y la afín son de grado 1, pero son casos particulares que surgen de nuestra función afín. Y para lo último terminar, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Dos rectas van a ser paralelas cuando tienen su misma pendiente. Es decir, si a mí me dan 5x menos 3 para elegir una paralela a ella, tengo que dejar la misma pendiente y la ordenada del origen colocar cualquiera. Puedo inventar infinitas rectas paralelas. En el caso de perpendiculares, las pendientes son opuestas y recíprocas. Si trabajo el mismo ejemplo que le acabo de dar, el 5, en vez de poner 5, tendría que dar negativo e invertir ese 5 por un quinto. Menos un quinto de x más 2, menos un quinto. Vamos a ver estas paralelas o perpendiculares, pero específicamente una en particular que yo les voy a pedir. Que para ello se va a trabajar con este concepto y con lo que es la recta de pendiente conocida y que pasa por un punto. Y lo último que quedaría es ángulo formado por dos rectas. El ángulo formado por dos rectas es el ángulo tomado en sentido contrario al de las agujas del reloj, cuyo lado inicial de la recta es de menor pendiente y cuyo lado final es la recta de mayor pendiente. Es decir, yo lo que tengo acá son dos rectas. El ángulo beta es lo que nosotros vamos a conocer como el ángulo entre las dos rectas. Y se hace simplemente restando el mayor menos el menor. El ángulo más grande que obtengamos, le restamos el ángulo más chiquito que tenemos. Y nos va a dar el ángulo beta. Con esto hemos concluido lo que es función afín. Espero que haya sido claro.